the license plate readers. And we were able to get a hit on that vehicle on I-95 as it was headed into Martin County. We got a hold of Martin County Sheriff's Office, alerted them, and they spotted the vehicle and pulled it over and detained the guy. After that, we took the victim, the witness that witnessed the incident, flew him up there, and he identified as the person that he saw running out of the bushes and jumped into the car. Now, in the bushes where this guy was is an AK-47 style rifle with a scope, 2 backpacks which were hung on the fence that had ceramic tile in them, and a GoPro, which he was going to take pictures of. So those are being processed right now. Buenos días, 8 de la mañana, vuelve otra vez un cambio de rumbo alrededor de unas elecciones estadounidenses que están amenazando con no dejar de cambiar de rumbo hasta el 5 de noviembre. Segundo intento de asesinato a Donald Trump, en este caso en un club de golf en el que su guardia más cercana consiguió localizar a alguien entre los arbustos que intentaba con una pistola intentar asesinar al expresidente Donald Trump, al candidato Donald Trump, de tal manera que vuelve otra vez a entrar en escena la fotografía alrededor de un Donald Trump que puede recuperar parte del terreno perdido en las encuestas con un nuevo intento de asesinato que vuelve a ponerle como uno de los elementos clave para intentar entender cómo está defragmentada la sociedad estadounidense a las puertas de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. El entorno de Donald Trump no solo estuvo hablando desde el principio, se lo contamos aquí en Negocios, prácticamente en cuanto comenzaba esa fotografía alrededor del comunicado de qué estaba sucediendo, estaría alrededor de este comunicado que van a ver ahora, alrededor de cómo Donald Trump, el otro, el de campaña electoral que veíamos ayer, alrededor de cómo la campaña decía que dentro de ese intento de asesinato, pues lo importante solo era una cosa, que estaba a salvo y bien Donald Trump. Decía también que nunca se rendirá y que daba las gracias por todo el apoyo, hablaba de unidad, de paz y sobre todo de ese Make America Great Again. Era el comunicado firmado por Donald Trump después de que viéramos toda esa fotografía ayer alrededor del segundo intento de asesinato en esta campaña electoral, en esta campaña presidencial de Donald Trump. Estábamos viendo un tuit o no sé cómo llamar, un post en el Truth Social de Donald Trump, en el que también daban las gracias después de la preocupación y de todos los deseos de campaña y de una parte del pueblo norteamericano. Hablaba también de las palabras del sheriff de Rick Brouso, que han visto ahora mismo también en pantalla al inicio de esta parte del programa, y seguía hablando de que lo importante era estar a salvo y haciendo el trabajo alrededor de cómo podía estar orgulloso de ser americano. Por lo que tenemos otra vez la fotografía, el equipo de Biden. La Casa Blanca ha dicho que le va a poner todos los recursos necesarios a Donald Trump para garantizar su seguridad en un entorno complicado como el que se está viendo alrededor de esa fotografía de un segundo intento de asesinato de Donald Trump. El otro punto fundamental de la mañana viene alrededor de Oriente Medio, donde la fotografía está en un misil balístico lanzado ayer por los Houthis alrededor de Israel, con una entrada de ese misil balístico que, según los Houthis, habría sorteado hasta 20 intentos de ser derribado por parte de Israel, habría cruzado Tel Aviv y llegado a la zona del aeropuerto de Ben Gurion y cayó en un campo sin más daños ayer, en la jornada de domingo. De tal manera que tenemos otra vez el movimiento de escalada. Netanyahu ha dicho que va a hacer todo lo posible para intentar destruir a la milicia de los Houthis en Yemen, pero en el cortísimo plazo. Pero se ve a un Netanyahu y a una Israel cada vez más rodeada y viendo cómo recibe ataques tanto del norte como en la zona de Yemen, en una fotografía muy complicada para Benjamín Netanyahu, que va a tener una semana muy focalizada alrededor de la respuesta también a los Houthis después de ese misil balístico que se ha vivido durante el fin de semana. Pero el gran protagonista de la semana... Un ataque reciente de Hezbollah con cohetes provocó un incendio forestal cerca de un kibutz en Israel. Hezbollah ha lanzado decenas de cohetes desde el sur del Líbano, impactando en la región de Galilea.
Hamás y la Yihad Islámica reivindicaron el lunes un atentado suicida ocurrido el domingo por la noche en Tel Aviv. El gobierno iraní precisó que no está pidiendo ninguna autorización para responder a su enemigo, al que acusa del asesinato en Teherán del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió a la comunidad internacional presionar al grupo islamista palestino Hamás y a su líder Yahya Sinwar para pactar una tregua en la franja de Gaza. Anthony Blinken arribó esta tarde a Tel Aviv para presentar un nuevo plan de paz para un cese al fuego en Gaza. El movimiento de resistencia islámica, Hamás, publicó un comunicado en el que rechaza la última propuesta para un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Irán rechazó el martes el pedido de varios países occidentales de abandonar sus amenazas contra Israel. Parece que en Israel acaba de explotar una guerra de 7 frentes. No puedo evitar recordar esto de las 7 cabezas, ¿no? Nunca. Cuando hablamos de Medio Oriente, cada cosa tiene un simbolismo y eso lo hace todavía más peligroso. Sí. Ahora ya está cambiando todo el escenario en Medio Oriente. No estamos hablando solamente de las fronteras o de la política interna, estamos hablando de la propia existencia de Israel como Estado, porque finalmente lo que tanto se temía o lo que Israel tanto buscaba al parecer, pues ya estalló. La situación con Hezbollah fue solo el comienzo de lo que ya está convirtiéndose en una invasión terrestre de Israel en Líbano que produjo consecuencias tangibles. Ya se habían advertido de esto después de que habíamos visto meses y meses de conflicto en Palestina que causaron una devastación total en Gaza, pero no había habido consecuencias o riesgos reales hasta este momento para Israel. No lo representaba como tal Palestina, pero ahora lo que se está viendo en el escenario, lo que acaba de suceder, ya podría ser el comienzo de esta famosa guerra de 7 frentes y nadie, créanme, nadie, ni siquiera el ejército más poderoso del mundo, podría combatir a 7 frentes simultáneos. Es un conflicto que ya no solamente es con Hezbollah, que esa hubiese sido pues una guerra rápida, digamos, en comparación con lo difícil de esta guerra de 7 frentes. Y miren que una guerra con Hezbollah no hubiera sido ni una victoria fácil, ni tampoco rápida. Ahora hablamos de misiles hipersónicos, de combatientes bien armados, de drones, de varias ciudades, incluso en el caso del Líbano, ciudades subterráneas que podrían resistir incluso los ataques más feroces, y una lluvia de misiles que convertiría al norte de Israel ya desde varios puntos en un desierto inhabitable. ¿Está Israel listo para pagar este precio o está caminando directamente hacia una trampa diseñada para asegurar su propia caída, en donde parece que Netanyahu se ha perfilado en esta dirección? Lo que vemos hoy, esta mañana concretamente, bueno, ya tarde aquí en Toronto, es un Israel asediado por múltiples frentes, cada uno más peligroso que el anterior. Al norte de Israel, lo que antes era una zona pues fértil, una zona tranquila, pues ahora ya está devastada por ataques constantes de misiles, de drones que vienen desde Líbano. Pero en octubre del año pasado comenzamos a ver, cuando las fuerzas de Hezbollah comenzaron a intensificar sus ataques, más de 60,000 personas desde entonces huyeron de estas regiones que antes pues eran regiones pues habitables y ahora son pueblos fantasmas. Y mientras esto sucede, pues Israel debatía internamente si debía dar un siguiente paso para una invasión terrestre en Líbano. Grave error al parecer lo que hicieron, porque miren, antes de continuar, déjenme plantearles lo que está pasando a partir de esta mañana. Ya se está
perfilando esto porque ya estamos viendo esta situación. ¿Puede Israel ganar una guerra de 7 frentes? Hablemos de esos frentes. ¿Cuáles son? Y ustedes díganme si algún ejército del mundo puede con esto y si fue inteligente meterse en este callejón. El primer frente es Líbano. Hezbollah. Justo al norte del Líbano pues está Hezbollah. Ya sabemos que Hezbollah tiene un arsenal enorme. Hemos hablado mucho de que tiene más de 150,000 misiles listos para atacar, muchos de ellos altamente letales, con mucha precisión, capaces de golpear el corazón de Israel. Esta mitología de que el domo de hierro es eso, un domo de hierro inquebrantable, impenetrable, pues es una fantasía, es una ilusión. Miren, tan ilusión que ya vimos lo que pasó el 7 de octubre del año pasado. Y ya les voy a contar lo que acaba de pasar hace unas horas con un misil hipersónico dando justo en el corazón de Tel Aviv. 2,000 kilómetros, poco más, en menos de 15 minutos y no pudieron pararlo. Imparables. Entonces, ya no es solamente un grupo local. Ya no es solamente un actor respaldado por Irán. Que eso ya hubiese sido peligroso. Y eso ya, pues en el caso del primer frente, que es Hezbollah en Líbano, pues lo hubiese hecho un enemigo difícil, digamos, de vencer en una guerra convencional. Y con Líbano, que sobre todo está tan pero tan cerca de la frontera norte con Israel, pues cualquier ofensiva se convierte en un conflicto muy peligroso porque el terreno es montañoso. Eso es algo ideal para las emboscadas, para los ataques sorpresa. Pero ese nada más es el primer frente. El segundo frente, pues ya todos los conocemos. No les ha ido muy bien en Gaza, al suroeste. Digo, no le ha ido bien a Palestina. Pero el resto, o todos juntos, no pueden correr la misma suerte. Hablamos aquí de Palestina, de Hamas y la Yihad Islámica. Ya también hemos platicado mucho de cómo, aunque estos grupos en específico están muy bloqueados, no son para nada comparables como lo es el caso de Hezbollah, pues han sido una amenaza constante, tan constante que a pesar de lo bloqueados y pequeños que son comparados con Hezbollah, miren lo que pasó en octubre 7 del año pasado. Lo que pasa es que, pues claro, Hezbollah, al igual que en Gaza, Hamas tienen esta red de túneles que atraviesan básicamente toda la ciudad como si fuera una especie de queso suizo. Y tienen esta habilidad para salir de la tierra como topos y disparar cohetes en las principales ciudades de Israel y volverse a meter en este verdadero laberinto de túneles. Y esto ha sido una espina en el zapato para Israel desde hace mucho tiempo, no nada más ahora. El ejército israelí pues ha querido desmantelar mucho toda esa infraestructura por años, pero cada vez que entran en Gaza la situación se repite. Siempre la resistencia feroz, los cohetes que llueven. Esta vez ha sido diferente, pero terminó costándole encender el mechero de 7 frentes imparables. El tercer frente, ya vimos cuáles son estos dos. El tercero es Siria. Siria, que Israel acaba de bombardear la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Otro mechero. Pues Siria también es un país devastado por la guerra civil, pero aún así hay que recordar que están las milicias chiitas proiraníes, está el respaldo por parte de Rusia. Básicamente es la razón por la que Bashar al-Assad sigue ahí. Y pues tienen un ejército que no se puede menospreciar, porque también es un puente proxy tanto de Irán como de Rusia para proyectar su poder en Medio Oriente. Entonces, mientras Israel lanzó la semana pasada estos ataques aéreos en Siria, dijeron que para evitar, esa fue la versión pública, que Irán transfiriera armas a Hezbollah, pues encendió otro mechero en un tercer frente. Y ahora pues cualquier movimiento militar en Siria que se consideraba que podría desatar un conflicto mayor con Israel, pues ya parece que no tardó en llegar con el bombardeo de Israel de la semana pasada. Vámonos al cuarto frente. El cuarto frente está un poco contenido, digamos, es Cisjordania. Está bajo el control de la autoridad palestina. La situación aquí es demasiado explosiva porque todos sabemos lo que está pasando en Cisjordania, básicamente una invasión de israelíes, los asentamientos israelíes. Les dicen asentamientos israelíes como una forma elegante de decir, pues, invasión. Como en los Altos de Golán no está reconocido esto ni por Estados Unidos. El propio Washington ha dicho que la invasión, el robo de tierras palestinas